buenos días, muy buenas tardes, allí donde ustedes se encuentren. Quisiera darles la bienvenida a este diálogo entre ciudades. Y hoy tenemos intendentes que nos están acompañando en este City Talks de parte de que está organizado por UCLG o el organismo que nuclea y coordina a todas las ciudades y regiones y gobiernos locales del mundo, y el PNUD, que coordinamos esta iniciativa para poner en diálogo un debate político sobre cómo no dejar a nadie atrás. Y particularmente en este diálogo entre ciudades vamos a hablar sobre cómo no dejar atrás a nadie a través del transporte público. Va a ser una conversación con dos intendentes de América Latina que nos están acompañando el día de hoy. Antonio Astaciarán Gutiérrez, el intendente de Hermosillo, de México, y Marcelo Metediera, intendente de Canelones, de Uruguay. Vamos a tener una gran moderadora que nos acompaña de parte de CGLU, María Alejandra Rico, quien es la responsable de programas del CGLU. Y bueno, vamos a estar grabando esta sesión, el cual va a estar dispuesto en nuestro canal de YouTube, y así también podrá ser visto por otros gobiernos locales y regionales de todo el mundo. Muchas gracias, intendentes, por estar aquí en este espacio, y muchas gracias, María Alejandra, por acompañarnos y por hacer parte de este diálogo político entre ciudades. Así que le damos la bienvenida y le doy la palabra a ustedes para que puedan compartir sus experiencias. Muchas gracias, Melissa. Buenas tardes, buenos días a todos y a todas, y en especial, evidentemente, al presidente municipal de la ciudad de Hermosillo y al intendente de Canelones. Un gusto poder estar aquí. Como dijo Melissa, mi nombre es María Alejandra Rico, yo soy la jefa de programas de ciudades y gobiernos locales unidos. Esta sesión es interesantísima. Bueno, todas son interesantísimas, pero esta en particular, porque vamos a mirar el transporte público mediante un prisma diferente, que es el de no dejar a nadie atrás. Y es que este concepto de no dejar a nadie atrás es un concepto poderoso, ¿no? Es un concepto que nos reúne a todos y a todas, dependiendo incluso de donde estemos en nuestras diferentes organizaciones, ustedes como responsables locales, pero a todos, a toda la ciudadanía nos evoca para mirar y conseguir cómo vamos a poder convivir y vivir con las mismas posibilidades, las mismas oportunidades, generar mejores niveles de calidad de vida y tener siempre presente que no podemos olvidarnos de ninguna persona y que, como vamos a ver aquí con la experiencia de estas dos ciudades, tampoco nos podemos olvidar de ningún territorio. El diálogo que vamos a tener hoy nos va a ayudar a traer estos conceptos un poco más al terreno, ver las soluciones que salen del terreno, las soluciones desde las ciudades, desde la óptica tanto de la decisión política como de la gestión, para mostrar experiencias sobre la transformación del transporte público hacia sistemas mucho más inclusivos, mucho más accesibles y mucho más sostenibles. Todo esto, evidentemente, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los sistemas de transporte representan más que una simple conexión física, son fundamentales para garantizar el derecho de todas las ciudadanas y los ciudadanos a la ciudad. Y en CGLU, por nuestra parte, nosotros promovemos esta visión de la movilidad que trascienda la infraestructura para abrazar la equidad, la accesibilidad y, evidentemente, el acceso de todos y todas a la tecnología y, obviamente, a la sostenibilidad como ejes centrales de las políticas urbanas. De acuerdo a estas diversas experiencias de gobiernos locales, aparte de las que tenemos, otras que vemos nosotros también en nuestra red, podemos afirmar que los sistemas de transporte adecuados y seguros son indispensables para conectar a las personas con oportunidades sociales y económicas, y también que estos sistemas deben ser diseñados para responder a los desafíos de inclusión social y de reducción de la desigualdad urbana y territorial. Observamos estos diferentes enfoques y soluciones, y estos van desde la implementación de sistemas de transporte bajo demanda, integración de nuevas tecnologías, adopción de políticas tarifarias equitativas, diseños de infraestructuras asequibles para todos y todos. Las ciudades están a la vanguardia de la innovación y, como decía al principio, no solo buscan mejorar la eficiencia del transporte, sino asegurar el rol del transporte público como un derecho básico que facilite la inclusión social. Y es por eso que tenemos dos experiencias que son muy interesantes y muy importantes para estas cuestiones que estoy comentando.
Y en primera medida, como decía Melissa al principio, tenemos al presidente municipal de Hermosillo en México, Antonio Astizarán, y también al intendente de Canelones, Marcelo Metedera. Ellos van a dialogar con nosotros, o bueno, en este caso conmigo, acerca de sus experiencias, de los desafíos y de los éxitos en la implementación de estas políticas, dándonos puntos de vista súper valiosos que esperamos que inspiren a otras ciudades a seguir su ejemplo. Así que vamos a ello y voy a comenzar con las preguntas. Queríamos preguntarles algo un poquito más personal y es, ¿qué los llevó a convertirse en servidores públicos? Nos gustaría saber qué los motivó a ingresar a la política local y si esta versión o este principio de no dejar a nadie atrás fue parte de esa inspiración. Presidente de la ciudad de Hermosillo. Bueno, en primer lugar, Alejandra, muchas gracias por tus palabras, por supuesto. Agradecer mucho también al programa de Naciones Unidas que nos convoque para estar esta mañana. Enviarle un saludo también afectuoso a mi colega de Canelones en Uruguay, a quien le mando un abrazo desde acá de Hermosillo. Saludos, Marcelo. Y bueno, pues yo creo que efectivamente les platico un poquito mi historia, Alejandra. Yo provengo de una familia del sector empresarial. De hecho, en mi casa, yo lo digo comúnmente, soy el único loco que le dio por la política porque toda mi familia está vinculada al sector empresarial y lo hice justamente, Alejandra, por lo que comentas, porque desde chico siempre me han ofendido las desigualdades y creo que las desigualdades, hay dos formas de combatirlas. Una es para quienes generan la opinión pública, poder proponer alternativas, y la otra es, como decimos nosotros, participando directamente, involucrándose directamente en lo que es la definición de las políticas públicas. Entonces, en mi vida, a pesar de que yo encontré esta vocación apenas estando en quinto año de primaria, sí tuve la oportunidad ya de participar como legislador federal, diputado federal se conoce aquí, en dos ocasiones, presidente municipal de mi ciudad natal, que es Guaymas, Sonora, y presidente municipal de Hermosillo por primera ocasión en el 2021 cuando fui electo, y recientemente reelecto como presidente municipal por otros 3 años que vamos a iniciar, apenas iniciamos ahora en septiembre del 24 y concluye en septiembre del 27. Entonces, en mi carrera política he tenido la oportunidad de participar en los tres niveles de gobierno, es decir, en el gobierno federal, estatal y municipal, pero también lo he hecho como legislador. Y lo que sí les puedo compartir, Alejandra, es que yo creo que el mundo no va a cambiar si no lo cambiamos desde lo local. Y con esto lo que quiero decirles es que la responsabilidad más bonita, que más he disfrutado en mi carrera política ha sido precisamente ser presidente municipal, porque creo que desde las municipalidades es donde se puede verdaderamente aportar para transformar la vida de los ciudadanos. Entonces, esa fue por la razón por la cual decidí participar en política. Creo que la desigualdad puede y debe combatirse mucho desde lo local, como también, por supuesto, el cambio climático, que es parte de las acciones que hemos venido emprendiendo aquí en Hermosillo. A veces nos proponemos metas que por supuesto las celebro, como los acuerdos internacionales para mitigar los efectos del cambio climático y el calentamiento global, pero a veces se nos olvida que es desde lo local como podemos precisamente resolver estos temas que hoy por hoy son una urgencia en nuestro planeta. Vale, muchísimas gracias, presidente. Y de pronto, ¿qué piensa o por qué vino a convertirse en servidor público? ¿Qué lo motivó a ingresar a la política, intendente? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un enorme gusto. Un saludo a la distancia, Antonio. Es muy bueno poder intercambiar distintas opiniones, distintas visiones, distintas realidades en definitiva. Yo en mi caso comienzo a trabajar en una cooperativa de ómnibus de transporte con 19 años. Y si bien venía ya de trabajar un poco, acompañar en un negocio familiar, ahí es cuando de alguna manera me empiezo a transitar otro camino. Y bueno,
la práctica concreta del trabajo te va llevando, te va mostrando distintas realidades, distintas situaciones en términos sociales, en términos productivos, y también el ir caminando por distintos lugares te va de alguna manera situando en cierta situación. En mi caso, insisto, como con 19 años como trabajador, participando además a nivel sindical en el sindicato del transporte y en algunas actividades sociales, eso te va mostrando distintas realidades y te va de alguna manera con cierta sensibilidad, entiendo yo, poniendo desafíos por delante que son colectivos y no individuales, ¿no? Después también en un proceso ya más, unos años más adelante, a nivel de municipio, Canelones está el gobierno nacional, el gobierno subnacional, que es uno de los 19 que yo integro, y dentro del gobierno subnacional nuestro hay 30 gobiernos locales, acá le llamamos municipio. En ese caso fui electo concejal en un municipio de Sauce, que es donde vivo, en Canelones, y bueno, ahí también de alguna manera me abre las puertas o me mete dentro de lo político. Y de alguna manera, eso fue en el año 2010, en el año 2013 me convocan a trabajar como director general de Tránsito y Transporte en el gobierno de Canelones. Y bueno, yo digo, de alguna manera, la sumatoria de cosas te va llevando a que si uno entiende la necesidad de trabajar por generar cambios sociales, desde lo sindical, desde lo político, desde lo social, es un lugar formidable para hacerlo. Y el tema de ingresar en lo político, no solo en el gobierno departamental de Canelones, también coordinábamos una reunión con los 19 directores y directoras de tránsito de todo el país. Integré el Congreso de Intendentes, donde están los 19 intendentes o intendentas del país, y ahí, para que tengan una idea, de los 19 gobiernos departamentales, en la actualidad, solo 3 gobiernos son de mi fuerza política. O sea, estamos en una minoría total, pero eso nos permite igual, o no nos coarta la posibilidad de trabajar. Entonces, abordás en definitiva el trabajo público, el servicio público, el servicio social desde estos lugares, en ese camino recorrido. Muchísimas gracias y realmente es muy interesante escucharlos a los dos y sus experiencias. Gracias por compartir esas motivaciones personales. Es realmente inspirador ver cómo primero la vocación de los dos era desde muy pequeños, ¿no? Y creo que eso hace un servidor público más comprometido. Y segundo, también me parece muy interesante las cuestiones como ustedes plantean el cambio, ¿no? La necesidad del cambio y desde dónde puede venir el cambio, ¿no? Desde el cambio desde lo local hacia un cambio también social. Pero entonces vamos a hablar un poco de cómo bajamos un poco hacia sus experiencias y quisiera preguntarles a los dos, ¿cuáles son las desigualdades que ocurren en su ciudad? En particular, evidentemente, relacionadas al transporte público, pero quería saber si tienen que ver más con la infraestructura, si tienen que ver más con cuestiones financieras o con barreras sociales. Intendente, empecemos ahora por usted. Bien, a ver, en el caso de Canelones, como recién les comentaba, nosotros tenemos 30 municipios, el país tiene 19 departamentos, tenemos 30 municipios, y en el caso de Canelones tenemos 136 centros poblados. Canelones tiene una particularidad, que acá en Uruguay se dice: Canelones es un país dentro del país. ¿Por qué? Porque tiene distintas realidades, tiene corredores logísticos, corredores productivos, cuenca lechera, zona turística de playa, centralidades, ruralidad, y eso hace a una complejidad importante al momento de llevar adelante políticas públicas, pero también es un hermoso desafío. Entonces, cada uno de esos municipios tiene su realidad. Hay lugares que son, como les comentaba, de trabajo netamente logístico, de abordaje de la inversión, de lo productivo, perdón. Y después tenés otros lugares de mayores ruralidades. Para que tengan un ejemplo, la realidad, y ahí lo engancho con los temas de transporte. ¿Por qué digo esto? Porque Canelones aparte es el área metropolitana de Montevideo. Nosotros tenemos una población de 524.000 personas del censo del 2011. Este año se hizo un censo en el cual todavía no tenemos los datos, pero 80.000 personas van todos los días a Montevideo a estudiar o a trabajar. Y eso habla de un tipo de movilidad. Después tenés otro tipo de movilidad dentro de cada uno de los municipios. Normalmente hay entre un municipio y el otro un promedio de 10, 12 kilómetros de distancia, y en el medio de eso
hay una población rural muy fuerte. Salvando algunas ciudades puntuales como Las Piedras, Pando, Ciudad de la Costa, la movilidad se da desde la ruralidad a la centralidad y muchas veces se da por situaciones vinculadas al estudio, a la atención de salud y relativamente a lo laboral. Entonces, ahí tenemos distintas dificultades, distintas realidades que hay que abordarlas, no con una receta única, sino que cada uno de estos lugares tiene su particularidad y hay que atenderlo como tal. Fenomenal. Muchísimas gracias, presidente. Su turno. Gracias, muchas gracias Alejandra. Bueno, la verdad es que yo veo y lo celebro que así sea, que Marcelo, por su origen, conoce muy bien de esta problemática. Nosotros en el estado de Sonora, que es, así como lo decía Marcelo hace un momento, en México tenemos la federación, luego tenemos el segundo nivel, que es de gobiernos locales, el estado, y luego el tercer nivel, que son los municipios, aquí también se conocen como municipios, y Hermosillo es la capital del estado de Sonora. Aquí tenemos más o menos alrededor de casi 1 millón de habitantes de acuerdo al censo del 2020. Entonces, Hermosillo tiene grandes retos, Alejandra, que creo que es importante puntualizarlos. Uno, es una ciudad que ha crecido mucho en lo horizontal. Entonces, por lo vasto del territorio que tenemos tanto en el municipio como en el estado, pues ha venido obviamente creciendo mucho y hoy por hoy tenemos colonias en la ciudad, por ejemplo, que trabaja las familias de esas colonias en otros puntos. Por ejemplo, si vivo en el norte y trabajo en el sur, puede llevarme hasta 2 horas trasladarme de un punto a otro, y eso obviamente representa pues una calidad de vida o un deterioro en la calidad de vida de estas familias, que si a eso le sumas, Alejandra, las temperaturas que tenemos en Hermosillo, que se le conoce de hecho como la ciudad del sol, y que en ocasiones superan los 50 grados centígrados, pues evidentemente que en la época de verano no se convierte solo en un problema de tiempo de espera, porque Hermosillo, a pesar de tener casi 1 millón de habitantes, tenemos 300 unidades de transporte público, cuando deberíamos de tener al menos 500 para atender esta demanda, de acuerdo a los estudios de origen-destino, y esto provoca que en muchas ocasiones el usuario del transporte público tenga que esperar entre 25 y hasta 45 minutos a temperaturas, como les digo, que son de 48, 50 grados centígrados. Aquí nosotros en el estado de Sonora, lo que es el transporte público como tal es competencia del gobierno estatal, y el sistema de transporte público está concesionado por parte del gobierno del estado a prestadores de servicio, quienes a su vez obviamente otorgan este servicio, que en gran medida goza de un subsidio de parte del gobierno del estado. No obstante ello, en México recientemente aprobamos una ley, primero federal y luego estatal, de movilidad, que permite celebrar convenios de colaboración Estado-municipio, precisamente para enfrentar y mejorar juntos el tema de la movilidad y el transporte público, particularmente el transporte público sustentable. Y es que aunque las concesiones le corresponden al gobierno del estado, también es cierto que lo que es el espacio público, llámese la parada del camión, la banqueta, los corredores peatonales o los andadores peatonales, desde donde la persona toma el camión hasta donde llega caminando a su colonia, o a su centro de trabajo, pues ahí sí, el gobierno municipal puede y debe implementar programas orientados a mejorar precisamente las condiciones de los usuarios. Acabamos de iniciar, por ejemplo, un sistema para que las paradas de camión en Hermosillo cuenten con aire acondicionado aprovechando la energía solar, ¿no? Y luego también recientemente, hace ya un par de años, iniciamos otro programa que se llama Camina Segura, en donde hemos venido iluminando corredores o trayectos peatonales desde la parada del camión hasta los centros de trabajo, hacia las escuelas o incluso a colonias que tenemos en la ciudad, y todos estos trayectos que antes estaban oscuras los estamos además habilitando
contando con Wi-Fi gratis, cámaras de videovigilancia e incluso vamos también por instalar botones de alerta ciudadana para cualquier emergencia que pueda inmediatamente acudir la policía municipal. Entonces, estamos trabajando en varios proyectos, muchos orientados a lo que es el beneficio en la calidad de vida del usuario del transporte público, pero evidentemente traemos otros programas. Apenas ayer tuvimos una sesión de cabildo en donde el ayuntamiento nos aprobó un programa para apoyar a estudiantes universitarios para que sin costo alguno puedan tener sus propias unidades y sus rutas propias de transporte público eléctrico y gratuito para poderse trasladar desde su casa o su departamento hacia la escuela. Entonces, eso va a ayudar también para que el sistema de transporte público urbano tradicional, de alguna manera, no se vea tan presionado en cuanto al número de usuarios y esto, por supuesto, mejore la movilidad en la ciudad. Muchísimas gracias, presidente. Me parece muy interesante que teniendo en cuenta que son dos ciudades tan distintas, ¿no? Comparten retos particulares y también, sobre todo, lo que me parece más interesante es que son increíblemente innovadores en responder a las características y a las realidades específicas de sus territorios. Me gustó mucho el comentario del intendente con relación a que no había una receta plena, ¿no? Una receta única para hacer las cosas y creo que esto combina muy bien con lo que usted comenta, presidente municipal, de cómo hacer para que, o sea, para que haya una serie de proyectos y una visión más holística donde todas estas desigualdades por medio de un solo servicio público puedan ser tomadas. Ahora hablamos de los retos, ¿no? De cuáles son esas desigualdades. Y ahora quisiéramos saber un poco qué están haciendo ustedes para reducir estas desigualdades, ¿no? Para hacer que este transporte público, perdón, sea accesible y asequible para todas y todas. Si me pueden compartir un ejemplo particular, les agradecería mucho. Vamos a empezar ahora por el presidente, por favor. Claro, Alejandra. Bueno, les platico, nosotros a partir de enero del próximo año tendremos en nuestra ciudad el primer sistema de transporte público eléctrico y gratuito para estudiantes universitarios. El universo es muy grande, tenemos más de 26,000 estudiantes universitarios y de ellos más de 5,100 estudiantes se apuntaron para participar en este programa. Evidentemente no tenemos en este momento, por ser un programa piloto, la capacidad de poderle atender a los 5,100 estudiantes que se apuntaron, pero sí vamos a empezar, esperamos de hecho, después de un proceso de licitación que vamos a tener, de iniciar por lo menos con 1,500 estudiantes universitarios que van a tener además sus propias rutas. Tenemos aquí en México un nivel de deserción escolar muy alto y en gran medida esa deserción escolar tiene que ver con factores económicos, con estas desigualdades a las que hacía referencia Alejandra. Entonces, aunque no le resuelves la vida completa a un estudiante o a sus familias, sí le permites que en este tipo de iniciativas, pues ellos evidentemente se despreocupen del gasto que pudiera representar la movilidad todos los días para trasladarse de su casa o departamento a la universidad. Entonces, creemos que con esto vamos a mejorar mucho los tiempos de traslado, evidentemente la seguridad incluso de los mismos estudiantes, porque serán unidades que además de ser eléctricas contarán con cámaras de videovigilancia, Wi-Fi gratis, en fin, vamos a generar un buen servicio para que los estudiantes puedan reducir sus tiempos de espera, mejorar sus tiempos de traslado, sobre todo mejorar también su calidad de vida y con ello, evidentemente, combatir para reducir esa desigualdad. En ocasiones, les decía yo, Alejandra, me tocó vivirlo en carne propia, estudiantes que tenían que tomar 2, 3 rutas distintas de camión para poder llegar al centro de estudios y esto representaba 2 horas y media incluso para poder, desde que salgo del departamento de la casa hasta llegar a la universidad. Ciertamente no es un problema que resuelve de fondo esta circunstancia, pero creo que ayuda mucho. Y lo Claro importante que ahorita sí. que decía Marcelo, Alejandra,
Y con esto concluyo. Yo provengo de un partido o de una alianza política distinta a la del gobierno del Estado. Y no obstante ello, Alejandra, creo que es muy importante que siempre tengamos en cuenta que más allá de los partidos políticos o de las ideologías están los ciudadanos. Y creo que en ese sentido hemos logrado generar acuerdos, consensos con el gobernador del Estado para caminar juntos en esta ruta de la electromovilidad o de la movilidad sustentable, pero sobre todo pensando en las futuras generaciones que son los que están estudiando en la universidad. Vale, súper bien. Muchísimas gracias. Interesantísimas sus aportes. Y ahora, intendente, ¿qué ejemplo tiene usted de una iniciativa de transporte que esté mejorando la inclusión social en su territorio? El problema que tengo es que me encanta hablar de todo esto, conversar, intercambiar y podemos estar mucho tiempo, entonces cuesta mucho resumir. Pero yo acá pongo uno o dos ejemplos, capaz. Lo primero, para mí es muy importante aplicar acá también el concepto de libertad. Cuando las personas tienen coartada la libertad, obviamente son vulneradas. Y también la movilidad coartada es coartar la libertad. Que una persona tenga o no tenga la posibilidad de moverse en un territorio es una libertad coartada. Que una persona a su vez se le agregue el componente de discapacidad o de otras situaciones, también son libertades coartadas. Entonces yo creo que ahí el tema de reducir la desigualdad también tiene que ver y no sé si le pasa, Antonio, a ustedes allí, pero a mí acá me cuesta horrores poder compatibilizar el concepto de movilidad con el concepto de infraestructura y englobar la política de Estado como tal. A veces generar infraestructura condiciona la movilidad y yo discuto mucho que tiene que ser al revés, porque si vos proyectás una ciudad con calles de 5 metros de ancho, estás condenando a que ese lugar el transporte público no entre, con todas las consecuencias que eso tiene. Entonces, yo creo que ahí hay distintas situaciones. También me pasa que en Canelones convive el transporte que es ejecutado por el gobierno nacional y el nuestro. Por lo tanto, ahí hay un doble componente que no necesariamente a veces tiene las mismas posibilidades. Pero bueno, yendo a algún ejemplo puntual, nosotros tenemos acá como en Canelones como usuarios vulnerables de alguna manera, lo que hacemos es el transporte público es una hermosa manera de redistribuir riqueza. ¿Por qué? Porque desde los gobiernos nacionales o departamentales vos invertís económicamente, no gastás, invertís en términos sociales y ahí es donde impacta, entiendo yo, decía recién Antonio, el tema de los estudiantes. Yo vengo de una época donde acá por lo menos le costaba mucho a la gurizada ir a estudiar porque no tenía plata para el precio para el boleto. Hoy tenemos un subsidio que el boleto de estudiantes de todo ciclo básico y secundaria es gratuito y terciario es reducido al 50%. Entonces eso facilita que la persona, o por lo menos que el precio, que el boleto no sea una dificultad para poder trasladarse. En el caso nuestro también lo hacemos con los jubilados, con las embarazadas. Tenemos un programa que se llama 1000 días de igualdad, donde la persona durante el periodo de embarazo y posparto tiene los boletos gratis para poder irse a hacerse los controles. Tiene que ver con otra política pública departamental también, que es garantizar el desarrollo dentro de los 3 años de vida de los gurises y las gurises, que son cuando logran un desarrollo cognitivo que es fundamental hacia el futuro. Y después también, bueno, la infraestructura asociada al tipo de transporte, las líneas departamentales alimentadoras, con cierta dibujo, diseño. Venimos conversando y trabajando acá la integración, como yo recién les decía, lo metropolitano, lo nacional con lo departamental. A su vez somos metropolitano de Montevideo, por lo tanto también Montevideo se integra a esta movilidad y eso es un desafío muy importante. Pero bueno, el equilibrio entre las líneas de transporte sociales con las líneas que no son sociales, eso hace que se mantenga el servicio en todo el territorio, porque si no, las empresas como tal trabajarían en esos corredores donde les es económicamente redituable y no iría a los barrios, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un componente de regulación desde los gobiernos para los servicios públicos, que en el caso de acá por lo menos son servicios públicos del Estado que se concesionan a empresas privadas, pero las reglas de juego se ponen desde el gobierno nacional o el gobierno departamental. Muchas gracias, intendente. Y vuelvo a decir que es interesante ver, a mí me encantan estos diálogos porque
porque vemos que independientemente de que estén en el Cono Sur o en Norteamérica, los desafíos y las soluciones se pueden hablar, ¿no? O sea, armonizan. Hay una parte que me parece muy interesante de sus dos respuestas y es esta cuestión de la coordinación multinivel, ¿no? Cómo el gobierno local, al final de cuentas, es el que está dando la cara, ¿no? A la ciudadanía y el que está viendo y el que está percibiendo cuáles son esas vulnerabilidades, ¿no? La juventud, las mujeres embarazadas, esta clase de cuestiones que la siente el gobierno local, pero cómo tiene que negociar, avanzar y trabajar, ¿no? De la mano con otras instancias del Estado para poder llevar esta clase de servicios de calidad. Así que pues me parece muy interesante. Me gustó mucho también el comentario con relación tanto a la libertad como a la cuestión de cómo se trabaja, ya no solamente en hechos de multinivel, sino en hechos de multipartido, ¿no? El hecho de garantizar la inclusión social, porque al final el último fin de los gobiernos locales debe ser servir, evidentemente, a la ciudadanía. Así que voy a pasar un poco ahora, porque vimos desafíos, vimos acciones, y ahora les quiero preguntar por los resultados. Quiero saber cómo evalúan ustedes, qué resultados pueden ver y cómo han evaluado la efectividad de estas políticas de transporte. ¿Qué impacto tiene? ¿Cómo han evaluado ese impacto que tiene estas iniciativas que me cuentan en términos de la ciudadanía? ¿Qué métodos están utilizando? Cualquier dato, retroalimentación, les voy a pedir que sean breves, pero empecemos por usted, intendente. Para ser breve, a ver, yo creo que algunos de los resultados, acá hay un tema de escalas también. Para lo que Canelones puede ser un desafío tremendo, capaz que para Hermosillo o otra ciudad del mundo es algo ya resuelto de hace mucho tiempo. Entonces lo planteo desde la escala nuestra. Nosotros con esto de los resultados vinculados a los usuarios vulnerables de transporte, lo voy a poner con algún ejemplo. Cuando llevamos adelante el boleto para las personas jubiladas, se daba, por esa lógica de ruralidad que les planteo, ¿no? En algunas líneas puntuales se daba el comentario de los jubilados que decía, bueno, ahora dejo la moto en casa y voy al pueblo a hacer los mandados y aparte aprovecho a ir a pasar por el boliche o a visitar a fulano porque estoy tranquilo porque voy y vengo con 5 pesos uruguayos, ¿no? O sea, cambia la movilidad, cambia la lógica cotidiana de poder moverse. O que un recorrido de 120 kilómetros desde Santa Lucía, que es un municipio, hasta Costa Azul, que es un balneario, que en verano hay mucho movimiento, una persona jubilada pueda viajar con un boleto, como te decía, de 5, 7, 8 pesos. O sea, estamos hablando de menos de $0,25 para que tengan una idea, ¿no? Y eso para personas, estamos hablando de jubilados, obviamente, siempre que tienen X cantidad de recursos o menos. Lo mismo pasa con el tema de las personas embarazadas. Las mujeres embarazadas, cuando se inscriben a este programa, también van de la mano a un programa de desarrollo social que le hace un seguimiento y un acompañamiento. Y esto, si bien es universal, no importa en este caso los ingresos que puedas tener, obviamente quien más lo utiliza son las que menos ingresos tienen, y ahí te permite tener todo un tejido social que con la excusa de lo de la movilidad y el transporte te permite hacer un acompañamiento mayor a esa realidad social. Fenomenal, muy interesante y aparte muy breve. Le agradezco mucho que que me hubiera escuchado. Presidente, ¿cómo lo vio usted? ¿Cuáles son sus resultados? ¿Cómo está evaluando usted sus políticas públicas de transporte? Alejandra, te comento, como sabes, les decía yo hace un momento, en el tema del transporte público como tal, o sea, es un servicio concesionado que otorga el Estado, pero que permite, como bien lo decíamos hace un momento, la celebración de convenios de colaboración, como es el caso del transporte estudiantil universitario que vamos a empezar ahora en enero, Dios mediante. Pero lo que sí les puedo adelantar, por ejemplo, Alejandra, son ejemplos como el programa Camina Segura. Nosotros identificamos 45 puntos en la ciudad que eran un problema de inseguridad, particularmente para las mujeres. Era un programa que eran como bocas de lobo, desde la parada del camión hasta el trayecto a la escuela, al trabajo o a la casa, al regreso al hogar. Entonces, en esos corredores nosotros los habilitamos con iluminación peatonal
les pusimos cámaras de videovigilancia, les pusimos, como les decía, Wi-Fi gratis, los estamos incluso habilitando con botones de alerta ciudadana. Y lo que sí les puedo adelantar no son cifras mías, son cifras del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se ha reducido en esos 45 puntos un 90% el número de llamadas de emergencia por atenciones de seguridad, ya sea abuso sexual, asaltos, robos, que se han disminuido en un 90%. Entonces, ese es un ejemplo de política pública que ya ahorita nos está trayendo buenos resultados y que incluso hizo que Hermosillo a nivel nacional fuera la ciudad que más bajara la percepción de inseguridad en todo México, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. Entonces, sí creo que hemos avanzado, por supuesto hay que decirlo, Alejandra, insuficiente. Nos estamos proponiendo crear nuevos corredores más, igual de iluminados, con cámaras de videovigilancia, Wi-Fi, pero ese es un ejemplo concreto de cómo el usuario del transporte público ha mejorado mucho, no solamente en términos de percepción, sino también en la reducción de la incidencia delictiva. Es súper interesante el punto de vista de los dos y considero que es interesante también para precisamente la siguiente pregunta que tiene que ver con los ODS, porque veo que lo que ustedes me comentan, primero, es inspirador, los impactos positivos son evidentes, resaltan la importancia de estas estrategias inclusivas y también adaptativas en el transporte, pero vemos cómo desde un servicio público muy específico como es el transporte público, se pueden acotar y se puede llevar a la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas en otros aspectos. La seguridad que usted mismo comentaba, ¿no? La integración social, las cuestiones de las nuevas tecnologías, también la cuestión de integrar estas cuestiones de los diferentes territorios que comentaba el intendente de Canelones en términos de las ruralidades o no. Entonces, es muy interesante ver, ¿no? Este transporte público como una política palanca, ¿no? Para avanzar en estos otros objetivos, además de tener una infraestructura buena, sino tener, como decía yo antes al principio, generar mejores calidades de vida y hacer que el transporte público sea una herramienta de cumplimiento de derechos. Y pues aquí voy a tener, digamos, mi última pregunta en este diálogo que está siendo increíblemente interesante. Como decía el intendente, ojalá tuviéramos todo el tiempo para poder hablar de estos temas. Y quería preguntarles precisamente sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que ya los tienen muy presentes, pero quería saber si ustedes ven a los objetivos de desarrollo sostenible como un marco orientador para reducir estas desigualdades en la ciudad. Y si es así, ¿cómo ha influido en las políticas locales, asegurando el tema que teníamos al principio o el tema que cierra todo o que concierne todo este diálogo, que es evidentemente cómo hacer los ODS para que sus políticas locales puedan asegurar que no se deja a nadie atrás? Presidente, empecemos con usted ahora. Con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, compartirles que por supuesto desde el gobierno municipal de Hermosillo suscribimos estos compromisos, los hacemos propios y creo que los programas que hoy estamos compartiendo con ustedes impactan directamente en tres objetivos, en particular el objetivo 5 que tiene que ver con la igualdad de género. Mucho de este programa Camina Segura va orientado a eso. Es un programa de hecho con perspectiva de género que junto con otros más busca precisamente empoderar los derechos que tienen las mujeres y sobre todo garantizar sus condiciones de igualdad y de seguridad. Otro de los objetivos que impactan en estos programas que tenemos es el objetivo 7, el que tiene que ver con garantizar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas. Y esto los platico porque no solamente hemos logrado en Hermosillo introducir el uso de la energía solar en viviendas, por ejemplo, tenemos un programa diseñado específicamente para apoyar con paneles solares a mujeres jefas de familia y con esto que paguen menos por la luz. Tenemos aquí en Hermosillo la flotilla de patrullas eléctricas que además cargamos con energía solar más grande de todo el continente americano, 220 patrullas eléctricas que además cargamos con energía solar y que forma parte precisamente de este esfuerzo que hacemos para poder sobre todo garantizar la seguridad
de los ciudadanos. Somos el municipio, el único en México que otorga apoyos a fondo perdido para que viviendas puedan instalar paneles solares en el techo de su casa y pagar menos por la luz mediante la figura de la generación distribuida de energía solar. Si algo nos sobra aquí es sol, y lo que hacemos es convertirlo en electricidad para que este a su vez se convierta en ahorro en el recibo de luz, precisamente por las altas temperaturas. Aquí tener un aire acondicionado no es un lujo, es una necesidad que requiere obviamente también un apoyo por parte del gobierno, como lo hemos venido haciendo. Y además impactamos en el objetivo número 11, que es el lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean incluyentes, seguros, resilientes y sostenibles. Y esto lo platico porque también creo que mucho de las iniciativas que buscamos, por ejemplo, este programa del transporte público va orientado precisamente a personas con discapacidad. Nosotros cuando iniciamos la administración, Alejandra, el lema de mi campaña, ahora en el proceso de reelección, yo hablaba mucho de que Hermosillo deberíamos de crecer más, crecer juntos y crecer parejos. Y esto es precisamente el que nadie se quede atrás, en el que en los casos, en cuanto, por ejemplo, si yo tengo alguna discapacidad física o mental, pues reciba ese apoyo adicional de parte del gobierno precisamente para que no me quede atrás. Y lo mismo sucede, por ejemplo, si yo no tengo la capacidad de poder comprar un vehículo para trasladarme, pues buscar generar las condiciones para poder tener una mejor movilidad en la ciudad y que esto garantice el acceso a ese derecho tan importante como lo es el transporte público. Muy importante lo que nos comenta, presidente. Intendente, cuéntenos usted, ¿cómo ve usted que los ODS influyen en sus políticas locales para no dejar a nadie atrás? Bueno, para nosotros es una prioridad. Obviamente, el haber definido los 17 ODS implica que a nivel global todos estemos de alguna manera alineados atrás de tomar las mismas decisiones a los efectos de que eso tenga un impacto, ¿no? Y eso ayuda a que de alguna manera todos juntos traccionemos en esa dirección. Nosotros, en el caso de Canelones, ya es la segunda vez que hacemos un informe voluntario de los ODS. Nosotros tomamos referencia, estamos trabajando sobre el ODS 2, 5, 8, 11, 12 y 13, y deberíamos agregarle el 7 también en función de, ahí ya de formación profesional, pero sí porque hemos hecho mucho. ¿Y cómo es esos ODS, esos objetivos, todos los 17, son de alguna manera atravesados? O sea, ¿cómo confluye los ODS con el presupuesto que armamos? Nosotros tenemos con el informe voluntario, lo que presentamos es cada una de las direcciones generales de la Intendencia o de los vértices que reúnen 3 o 4 direcciones juntas de trabajo, son transversalizados por los ODS. ¿Y cuánto de esas propuestas tienen impacto objetivo? Entonces, los 17 ODS establecidos impactan de alguna manera en todas las direcciones de la Intendencia. Para nosotros eso es una referencia porque te permite ver que realmente lo que proyectás está siendo trabajado en esa sintonía. Por otro lado, decir rápidamente algunos ejemplos puntuales, que hayamos pasado de 9.000 luminarias de alumbrado público a 70.000 y vamos a llegar a 76.000, pero aparte cambiándolas de sodio a LED. Eso tiene un impacto brutal. De hecho, en este momento, semana pasada, acepté una iniciativa privada porque vamos a estar analizando una factibilidad para que podamos nosotros, desde el propio gobierno departamental, y eso en Uruguay va a ser motivo de discusión, cómo podemos generar energía en función de la energía eólica para sostener o para proveernos nosotros mismos para que ese consumo de energía que tenemos de alumbrado público y de los edificios de la Intendencia sea generado por la propia Intendencia. Venimos trabajando muchísimo el tema de reciclaje, de compostaje, vehículos eléctricos. Llevamos adelante un fideicomiso para el transporte público de pasajeros. Uruguay hizo un cambio en la matriz energética muy importante. Arriba del 96% de la energía producida en el país se produce por energía limpia. Entonces también es necesario acompañar con políticas departamentales proviendo, yo digo, de esas grandes baterías que son los ómnibus que tienen la capacidad de consumir la capacidad de energía que tenemos de producir, que hay excedentes por montón. Entonces,
de alguna manera transversalizar los ODS con el presupuesto departamental y poder plasmarlo. Y por último, muy breve, creo que esto está bueno también plantearlo con fuerza en cada uno de los lugares. Canelones integra Mercociudades. Por lo tanto, hemos tenido la posibilidad de construir una posición común que fue presentada en estos días en Cali, en la COP16, y creo que Antonio lo mencionaba en el arranque. Los gobiernos subnacionales tenemos la posibilidad real de llevar adelante políticas públicas y ejecutarlas. Y no participamos en los lugares de debate, yo no diría de decisión, pero sí de debate, para que las políticas públicas se construyan con la opinión de los gobiernos subnacionales, de los gobiernos locales. Entonces, creo que hay una reivindicación, vuelvo a insistir, como Mercociudades muy fuerte, de cómo pueden los gobiernos subnacionales participar en los lugares de toma de decisiones, porque, insisto, muchas veces hay políticas públicas que se toman desde el gobierno nacional, pero realmente las llevan adelante los gobiernos subnacionales. Vuelvo a decirle, le refresco, recién decía, 19 gobiernos subnacionales, 16 no son de mi partido. Por lo tanto, tiene que ver realmente con una política pública que tenga la capacidad de ejecutar, y sé que hablo por los 19 intendentes del país. Entonces, eso creo matrizarlo, porque es posicionamiento Mercociudades, posicionamiento a nivel nacional, que los gobiernos subnacionales tengan realmente la capacidad de opinar en esos lugares donde se toman las decisiones, que obviamente deben ir acompañados de los recursos económicos para poder llevar adelante esas políticas públicas. Muchísimas gracias, intendente, y definitivamente es prueba de lo que usted me cuenta y de de lo que el presidente también nos cuenta, que los ODS pues proporcionan este marco, ¿no?, valioso para abordar todos estos temas, y pues las reflexiones que ustedes nos ponen aquí nos muestran pues cómo la implementación local de estos objetivos globales es clave, ¿no?, para este desarrollo sostenible. Yo estaba haciendo la lista cuando decía, no, ODS 5, ODS tal, entonces me parecía muy interesante, y quería comentarles que precisamente como en mi comentario anterior, que sí que siento que los ODS son como un prisma, ¿no? Esta política pública puede ser un prisma para incluir todos los ODS, y en ese sentido recordarles que también hay otros ODS que siento yo que ustedes cumplen con esto, con estas políticas que están diciendo, y es uno, el objetivo número 4, porque evidentemente parte de las dos políticas que nos estuvieron contando, de la integración de las políticas, tiene que ver con el objetivo 4, con la educación, tiene que ver evidentemente con el objetivo 10 en términos de la desigualdad, tiene que ver con el objetivo 16, que habla de gobiernos eficaces, transparentes y participativos, por lo que veo que ustedes hacen. Y en última instancia, trayendo lo que hablaba el intendente, tiene que ver con el objetivo 17, que son las alianzas para el desarrollo. Esta generación de redes, el fortalecimiento o el hecho también de estar aquí en esta clase de intercambios y también tener redes y escenarios como lo son Mercociudades, como lo es el propio CGLU, pues puede construir y avanzar, ¿no?, y traer, digamos, muchísimos más beneficios al precisamente tener a los gobiernos locales, que son no solamente implementadores, sino actores políticos de la Agenda 2030 y evidentemente de los ODS. Ya vamos a tener que cerrar este diálogo, que ha sido muy interesante, al menos para mí, espero que para ustedes, y quería pedirles cerrar con una conclusión. Se escucharon el uno al otro y creo que pudieron compartir de una manera bastante interesante sus políticas. ¿Qué conclusión sacarían ustedes de este diálogo de hoy? Empecemos con usted, intendente. Bien, yo creo que, a ver, el poder participar en este tipo de actividades a todos nos nutre, siempre. Siempre te quedás con algo, siempre se aporta algo. Pero voy a decir esto, yo creo que en el transporte público está todo inventado. Entonces, las distintas experiencias te permiten visualizar y aprender y poder llevar adelante esas políticas públicas necesarias. Tengo la impresión que la movilidad eléctrica, los corredores exclusivos, los usuarios vulnerables, los subsidios en el transporte, cómo se generan los recursos para subsidiar, qué incidencia tiene todo esto en la sociedad. Nosotros estamos acá en Uruguay empezando esperemos, tuvimos este domingo pasado elecciones, se imaginan cómo está acá, pero el tema de un corredor puntual, para hacer un ejemplo puntual, un corredor metropolitano, si es un tren tram, si es un vehículo biarticulado eléctrico, y la realidad es que vos
ves las experiencias de todos los lugares. Hace poco estuve en México, también hemos visto algunas experiencias por otros lugares. Y más o menos, digo yo, lo digo así en términos uruguayos, está todo inventado, ¿no? El tema es cómo todas esas cosas se adaptan a cada uno de los lugares en función de cada realidad. Y cómo las cuestiones de escala también te permiten avanzar con más rapidez o con menos rapidez. Por lo tanto, entiendo que este intercambio y una más, como decías tú recién, Alejandra, el transporte público también ayuda a transversalizar todos los ODS porque es vinculante, porque es el modo de moverte para llegar o para llegar a cada una de esos objetivos. Mientras vos lo planteabas, se me pasaba eso en mente y bueno, nada, yo creo esto, ¿no? El resumen sería, el intercambio siempre es buenísimo, creo que en el tema de transporte hay mucha cosa para innovar, pero también hay mucha cosa ya resuelta y cómo tomás de cada uno de estos lugares lo mejor para poder potenciarlo. Y miren qué incidencia, voy a poner un ejemplo puntual, estuve, como te decía hace poco, hace un tiempo atrás, con UITP en México y ahí había un planteo de la gente de Rusia. ¿Cómo tuvo que tomar medidas políticas específicas para el transporte por el tema de la falta de combustible? Y fue impactante esa medida puntual. Estamos hablando de movilidad y de transporte, ¿no? Entonces, cada lugar tiene su particularidad y los intercambios te permiten aprender muchísimo, así que para mí eso es un gusto y me encanta poder participar. Muchísimas gracias, intendente. Presidente, ¿cuál es su conclusión? Alejandra, nomás nuevamente agradecerles mucho esta oportunidad que me dan, saludar a Marcelo también. Siempre es muy importante este tipo de intercambios, de experiencias que ustedes generosamente nos brindan, pues para poder conocer casos de éxito o áreas de oportunidad que tenemos. Aquí en nuestro estado, en el estado de Sonora, había un líder muy importante de una comunidad étnica que se llaman los yaquis. Él se llamaba el indio Jerónimo y él decía que tenía una frase muy bonita, decía antes como antes y ahora como ahora. Y esto lo comento porque en lo personal soy de las personas, como bien decía Albert Einstein, que no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo las mismas cosas. A mí me parece que estas experiencias, la innovación, la tecnología, todas estas aportaciones son importantes y por supuesto creo que este tipo de innovaciones pueden y deben estar al servicio de los ciudadanos. Yo en esta frase de Cajeme, así se llamaba el líder aquí de Sonora, que decía esto, la verdad es que siempre he pensado en eso, en cómo, por ejemplo, la innovación puede traducirse en una mejor calidad de vida, en especial en el tema de la movilidad. La Agencia Internacional de Energía dice que de todas las fuentes de generación de energía hoy por hoy, la solar es la más barata en la historia de la humanidad. Ya le ganó al gas natural, ya le ganó a las presas, ya le ganó a las diferentes fuentes. Entonces, en lugares tropicalizando, como decía Marcelo, que tenemos un potencial importante de generación de energía solar, puede combinarse muy bien el tema del objetivo número 7 del acceso de desarrollo sustentable de generar energía limpia para cómo esto puede también traducirse en una mejor movilidad y con ello reducir la desigualdad. Así es que yo con esto concluiría, Alejandra, gracias por este espacio, por esta oportunidad y me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Pues muchísimas gracias a nuestros dos oradores de hoy. Vamos a concluir la sesión del City Talks. Yo creo que es muy interesante la experiencia que nos cuentan, pero principalmente ver que los dos, desde sus realidades locales, son agentes de cambio, embajadores del cambio, embajadores comprometidos con su ciudadanía y evidentemente con esta agenda 2030 y los ODS. Creemos, a mí me gustó mucho la frase de usted, intendente, que decía que el intercambio siempre es bueno. Hay que innovar, hay que inspirarse, hay que inspirar a los otros. Así que muchas gracias a los dos por inspirarnos y por traernos en este diálogo tan increíblemente constructivo. Muchísimas gracias a la gente que hizo posible este City Talks.
PNUD y evidentemente la gente de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Y pues bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.